Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Mariposas en la panza, mariposas en los jardines, en los caminos, mariposas en el cielo. Es bueno rodearse de las mariposas. Soledad Mesía Blanco es técnica en jardinería de la Universidad de Buenos Aires y es la encargada de cuidar el jardín de las mariposas en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Cuida, explica, nos acerca a las mariposas. Nos pareció que estaba bueno conversar un rato con ellos esta mañana. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien. Con ganas de escucharte un poco porque el tema de las mariposas tiene varios abordajes posibles. Cuando vos te enfrentás con las personas que van al jardín a conocer y que se maravillan con eso que hay ahí, ¿qué es lo que les aparece? ¿Qué dudas? ¿Qué quieren saber? Bueno, es algo bastante lindo lo que ocurre en el jardín, ¿viste? Por ejemplo, cuando yo abro el jardín de mariposas el domingo, la gente llega con, primero, muchas ganas, mucha expectativa de conocer el lugar. Entonces yo ya los veo de lejos, ¿viste? Vienen con una sonrisa, ya vienen muy bien. Claro. Y después cuando llegan al jardín y se encuentran con toda la vegetación, que es un lugar muy silvestre, y se encuentran con las mariposas volando, es como que la verdad yo veo que se sienten muy bien y las empiezan a observar. Y ahí empiezan un montón de interrogantes, de preguntas y de consultas que ellos tienen y que se acercan a decirme, ¿viste? Y la verdad que es un momento súper lindo porque se dan charlas muy espontáneas, ¿viste? Porque la gente pregunta cosas, por ejemplo, ¿qué está haciendo la mariposa en este momento? ¿Esta oruga de qué especie es? ¿O por qué vemos estas especies ahora y otro día que yo vine vi otras? ¿A qué planta va? ¿O cuáles son las plantas nativas que necesitan? Empiezan a conocer las plantas. Es como un mundo que se abre a las personas que lo visitan. Las mariposas en el jardín botánico no están de casualidad. Ahí hay plantas que las hospedan. ¿Qué características tienen y qué plantas son aquellas que atraen a las mariposas? Bueno, las mariposas necesitan plantas nativas de la zona, de ese lugar. Entonces es clave primero conocer las plantas y después, ¿viste?, empezar a colocarlas en los jardines, en las terrazas, en los balcones, en los patios. Las plantas ese es el secreto, es lo que yo siempre le digo a las personas que se acercan. Y las plantas, bueno, tienen que ser nativas, como dije recién, y las flores tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, tienen que tener forma de embudo pequeño, más o menos de 1 centímetro, muy perfumadas, con aromas dulces. Tienen que tener colores, por ejemplo, amarillo, anaranjado, amarillo así como bien fuerte, puede ser algunas violetas, lilas, ¿viste? Entonces todo eso las atrae a las mariposas. ¿Algunas especies que conozcamos, que sean populares, que las podamos identificar? Sí, bueno, hay una mariposa que todo el mundo conoce. De plantas. De plantas. Sí. Sí, bueno, de plantas, mira, hay una especie que por suerte ahora es muy conocida, que se llama pasionaria. La pasionaria. Otra planta muy conocida es la chilca de olor. Otra planta es la aristoloquia, o una planta que le dicen milhombres, verbenas, grindelias, ¿viste? Hay un montón de plantas que por suerte la gente ya empieza a conocer. Y eso es buenísimo, porque empiezan a conocer a las plantas nativas. Claro. ¿Y en qué lugar del país se ven las mariposas más lindas? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, mira, por mi experiencia en los viajes que yo tuve, en todos los lugares se ven mariposas muy lindas. Cada lugar tiene su mariposa especial, característica, pero en nuestro país hay mariposas muy vistosas, grandes, con colores, en las salas muy llamativos, en Misiones y en Salta. En esas provincias realmente vos las ves y, ¿viste?, te llaman mucho la atención. Misiones y Salta en la Argentina. Y en la región se me ocurre Costa Rica. Sí, ¿no? Costa Rica, en Brasil, en Perú hay mucha biodiversidad también. ¿Uno podría decidir un viaje por las mariposas? ¿Podría pensar, voy a tal país, a tal región, porque me voy a encontrar con mariposas? Y en todo caso,
¿qué se encontraría? ¿Qué tiene de interesante ver mariposas? Bueno, a mí me pasa un poco eso. Todos los viajes que yo hago y que realicé fueron en busca de mariposas y de plantas nativas. Esos son mis viajes, ¿viste? Entonces mis destinos son, bueno, a ver, ¿dónde hay biodiversidad? ¿Dónde hay ambientes donde hay muchos animales y plantas silvestres? Y así voy planificando. Y eso yo se lo recomiendo a las personas que lo hagan porque realmente está buenísimo. Es como una aventura, un viaje en búsqueda de mariposas. Claro. Que te sirve mucho para aprender. Soledad Mesía Blanco es técnica en jardinería y encargada del Jardín de Mariposas del Botánico. ¿Cómo estás, Soledad? Un gusto escucharte hablar de las mariposas con tanta pasión. Sí, muchas gracias, buen día. Buen día. Y contanos, además de lo bellas que son a la vista, la mariposa, ¿qué rol cumple en la naturaleza? Bueno, las mariposas, además de la belleza, como bien decías, son importantes porque están en una red de alimentación, ¿sí?, que se da entre los animales, son fuente de alimento para otros bichos, por ejemplo, para las aves también, bueno, y así. Y también son importantes porque polinizan las flores de las plantas. Y gracias a la visita de esas mariposas, esas flores después pasan a ser frutos y ahí tenemos plantas nuevas a futuro en los alrededores, ¿viste? Porque las semillas se dispersan. Entonces hay que súper cuidar las mariposas, igual que las abejas, un montón de otros polinizadores, porque realmente generan más plantas y más animales en los lugares, ¿viste? Está todo relacionado. Cuando era chico salía a cazar mariposas con los amigos con alguna rama de paraíso. ¿Debería arrepentirme? No, Sergio, no, mirá, a ver, son experiencias que, bueno, uno tiene cuando es chico. Y además era otra época, otro momento, y en ese momento seguramente vos estabas observando qué era lo que hacían las mariposas, los colores, cómo eran sus partes. Viste, era todo parte de un juego del aprendizaje. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que eso en realidad no es dañino, porque es muy poquito quizás lo que dañaste en cantidad. Creo que el problema más grave que nosotros tenemos son todos los químicos que se están aplicando en los campos, todos los agrotóxicos, el desmonte, los incendios, ¿no? Todo estos problemas ambientales que estamos teniendo, ¿no? La deforestación, eso es realmente lo que afecta a la vida de las mariposas, ¿no? Creo que en un campo cuando aplican glifosato o algún agrotóxico, eso es mucho más dañino que un niño que quizás está jugando con una mariposa, ¿no? Soledad, hablabas recién de las abejas también, que son animales, son insectos que viven en comunidad. Las mariposas, ¿cómo es su vida? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo se manejan? ¿Son más individualistas? ¿Se interrelacionan comunitariamente? ¿Tienen roles? Bueno, está buenísima la pregunta, porque las mariposas, depende de las especies, tienen comportamientos solitarios o gregarios. Por ejemplo, a veces vas a ver muchas mariposas juntas sobre un charco húmedo en Misiones. ¿Viste? Ese es un comportamiento de asamblea, típico de esa zona, de las especies de allá. En cambio, acá en Buenos Aires, ves quizás a las mismas especies, acá en la ciudad, pero solitarias, libando néctar de flores. ¿Viste? O sea que cambia el comportamiento de las mariposas según lo que ofrece ese ambiente. Es muy interesante la pregunta. Y después otra cosa que pasa es esto. Hay algunas especies de mariposas que en el estado huevo y en el estado oruga son gregarias, ¿sí? Porque hay muchas juntas, muchos huevitos o muchas orugas juntas en una planta, por ejemplo. Y hay otras especies que no, que siempre son solitarias, están de a una comiendo la vegetación. Qué interesante, o sea que son muy adaptables. Esto les permite subsistir seguramente, esta capacidad como de irse adaptando al medio. Exactamente, eso es una de las cosas más hermosas que tiene este animal, ¿no? Además de la metamorfosis, porque pasa por el estado huevo, oruga, crisálida y adulto, es cómo se adapta a los ambientes, cómo cambia los comportamientos, cómo cada especie hace algo en particular según lo que ocurre en ese lugar. Es algo sorprendente. ¿Cuál es el horario en el Jardín Botánico para visitar ese espacio? Porque a veces está cerrado, ¿no? Sí, esto lo explico, está bueno también, porque, a ver, si está abierto todo el tiempo, las mariposas se van a ahuyentar y se van a ir. Entonces, claro, lo abrimos en momentos especiales. Por ejemplo, el fin de semana pueden venir el sábado de 12 a 13. Una hora. O pueden venir
1 hora el sábado. O si no, pueden venir el domingo de 14:30 a 16, que es el horario que estoy yo y que lo abro, y me pueden hacer un montón de consultas y preguntas. Y después, durante la semana, de martes a viernes, está abierto por la mañana, más o menos a partir de las 10:30 hasta las 13, y después lo vuelven a abrir a la tarde, más o menos desde las 13 hasta las 15:30. Bien. En la semana hay muchas escuelas. Claro. Los fines de semana es más para el público en general, ¿no? A ver, vos que sos especialista, ¿por qué crees que cuando nos enamoramos hablamos de mariposas en la panza? Es cierto que ahí hay una especie de revoloteo, pero podría pasar con cualquier otro insecto. ¿Por qué crees que hablamos de las mariposas? Mira, las mariposas nos generan a nosotros, los seres humanos, como un bienestar, una sensación de alegría, una sensación de como una sonrisa te generan las mariposas. Y yo creo que eso se asocia mucho con el amor, ¿no? Con el enamoramiento, esa sensación de bienestar y de alegría que uno siente cuando, bueno, se siente atraído y ama mucho a una persona, ¿no? Entonces, quizás viene por ese lado, además de los colores, los movimientos y la belleza que tiene. Gracias, Soledad. Te regalamos No Cortes, un tramo de la canción que sigue para cerrar este intercambio. Quedamos a disposición para cuando haga falta, cuando tengas ganas también. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Y les recuerdo a las personas que si quieren saber más sobre el Jardín de Mariposas, que pueden ingresar al Instagram del Botánico, que es @BuenosAiresJardín. Soledad Mesía Blanco, ella es técnica en jardinería y la pueden encontrar el domingo, como ha dicho, en el Jardín Botánico de Buenos Aires a partir de las 2:30. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.